Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en esta nueva edición de Vamos, Somos Chilenos del día jueves 12 de febrero, una fecha importante para Chile porque se celebran varias cosas. La proclamación de independencia de Chile, que en realidad fue un 12 de febrero, después el presidente Prieto movilizó toda la fiesta nacional a septiembre. La fundación de Santiago, ya 485 años, la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, y también la fundación de Castro y Puerto Montt, la primera en 1567 y Puerto Montt en 1853. Aprovechamos de saludar también a nuestros colaboradores, como siempre, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Marisol? Gusto de verlos nuevamente. Muy bien, acá estamos, pues, Reinaldo, una vez más con otro programa entretenido, con un muy buen entrevistado. Y bueno, gusto saludar a Cristian, a ti y a todos los que nos escuchan en Radio Portales. Cristian. Sumarme a los saludos, Reinaldo, Marisol y a nuestro especial invitado también. Y bueno, esperamos como todos los días jueves ser una entretenida compañía a la vuelta del trabajo, el regreso a casa, que tanto hace falta esa compañía e información también que nosotros entregamos en este programa. Bueno, les contamos que estamos con don Manuel Millones Chirino, recién confirmado como nuestro próximo delegado presidencial en nuestra región de Valparaíso. Así que, Manuel, muy bienvenido y va a ser una grata oportunidad para que nuestros radioescuchas conozcan un poquito más de quién es Manuel Millones, que también conozcan la función que va a desempeñar y los principales desafíos que te va a tocar enfrentar. Manuel. Bueno, gracias por la invitación, Reinaldo. Saludo a Marisol y a Cristian. La verdad es que primero quiero decir que es un gran honor, ¿ya? Y una tremenda responsabilidad de representar al presidente de la República, don José Antonio Caz, en la región. Sin lugar a duda, en mi caso es una coronación, yo lo he dicho, de mi carrera en el servicio público. Yo fui 27 años consejero regional, elegido y reelegido con las primeras mayorías. Yo soy el consejero regional que tuvo más tiempo en este cargo en el país, por lo tanto tengo una experiencia y yo creo que eso fue lo que fue concluyente para que el presidente finalmente me designara, porque además de haber sido presidente de la Comisión Legislativa, todos los coros del país, me tocó interlocutar mucho con los gobiernos y con los parlamentarios para profundizar el proceso de descentralización. También la expresidenta Bachelet, a pesar yo de ser oposición a su gobierno, me invitó a ser parte de una comisión presidencial para hacer un nuevo modelo de regionalización del país. Yo creo que esa trayectoria en el Consejo presidí muchas comisiones de puerto, transporte, medio ambiente, salud y otras, y actualmente sigo presidiendo el Foro Regional del Cáncer. Creo que eso me da una ventaja o un plus, como se denomina, para poder instalarme en este cargo, porque me permite conocer a los distintos actores locales, regionales y también los territorios o las comunas, que es donde uno tiene que ejercer su trabajo. Así que eso, en primer lugar, destacar el nombramiento, esta distinción y esta gran responsabilidad. Yo estudié ciencias políticas, soy un hombre casado, tres hijos, eh, vivo en Quillota, muchos años yo soy oriundo de Viña del Mar, por lo tanto, vivo acá, no soy de afuera, conozco muy bien y tengo la particularidad de que dado el mismo cargo, y ahí lo podrá validar Cristian, estos no son cargos políticos, son cargos de elección política, es verdad, pero es un cuerpo más técnico el Consejo, ¿ya? Porque tú tienes que aprobar fondos para todos los municipios, y eso permite tener una relación directa con las comunidades, y tú no miras el color político del alcalde o la alcaldesa para aprobar fondos. Y eso es lo que hoy día nos ha pedido el presidente en esta reunión que tuvimos el día sábado, trabajar con todos los gobernadores, con todos los consejeros regionales, con todos los alcaldes, con todos los concejales y 100% terreno. Es decir, aquí no hay espacio para la crítica. Nos dijo algo muy importante el presidente. Hay menos espacio para los anuncios, sino que hay que trabajar. ¿M? A muchos les gusta la prensa, pero la prensa es importante para comunicar lo que uno hace, pero uno se da cuenta que posteriormente la frustración de los ciudadanos es porque hay muchos anuncios y pocas obras concretas. Entonces, eso en definitiva, mi estimado Reinaldo, para que ustedes me puedan preguntar más que yo hacer un relato de mí mismo. Perfecto. Vamos, como siempre, a leer unos breves titulares y que van a dar paso, por cierto, a las preguntas y también para que luego les cuentes a los auditores eh,
cómo llegaste a la política y por qué llegaste a la política y un poco de tu familia, tu entorno familiar para conocer el lado más humano de Manuel Millón. Paso a los principales titulares que han llamado la atención. Bueno, la situación en Cuba es bastante dramática, tiene un impacto en la región, Sudamérica, algunos gobiernos que van a apoyar, enviar ayuda humanitaria, se señala, y también el Partido Comunista Chileno que está bogando por eso. Los Juegos de Invierno, juegos bien especiales que se desarrollan en Milán y en Cortina d'Ampezzo, un lugar muy precioso de Italia. La amnistía de presos políticos en Venezuela, ¿no es cierto?, es también una noticia importante en desarrollo, y algo que me ha llamado la atención muy en particular. Sanae Takaichi, la premier japonesa, la primera mujer en asumir ese cargo en Japón, y tiene una popularidad inmensa, tanto que le permitió lograr 2/3 de los electores de la Cámara Baja. Por lo tanto, va a poder gobernar con bastante facilidad probablemente. Bueno, y en lo nacional, como ya lo decíamos, el sábado pasado se fue el nombramiento de subsecretarios y delegados regionales. Eh, También ha estado en la agenda el regreso del estatua del general Baquedano a la Plaza Italia, como se llama, ¿no es cierto? El conflicto que también se ha generado en el interior del Partido Nacional Libertario entre el diputado Cristian Lavé y su líder Johannes Kaiser. Eh, Estamos viendo también una noticia que ha hecho eco y sobre todo en la región, probablemente después el delegado señor Millones nos puede aclarar. El director del SLEP Atacama, que fue destituido por una fiesta ostentosa de fin de año que se hizo, aparece ahora en la terna para el SLEP de San Antonio. Ya veremos qué pasa con eso. Y bueno, lo otro que también la Contraloría General de la República ha detectado una serie de irregularidades en el uso de recursos por el mega incendio en Villa. Así que bueno, de eso y algunas otras cosas vamos a conversar con don Manuel Millones. Y bueno, Manuel, ¿por qué y cómo llegaste a la política? Mira, yo, siendo muy joven, ingresé a la Municipalidad de Viña del Mar y al Departamento Comunitario y Social, y ahí encontré mi vocación de servicio público. Me tocó, y siempre recuerdo hasta ahora, en la década de los 80, que me tocó visitar en pleno invierno con una lluvia, un temporal brutal, eh, la población Villahermosa, en Viña del Mar, y donde en una casa en ese tiempo no era así, era fonola, ¿no es cierto? Eh, Se llovía completa, piso de barro, ¿ya? Y yo entro con la asistente social, que teníamos que llevar ayuda, ¿no? Y cuando observo que al frente está el canal Chacao, ¿no? Y observo que esa casa, yo le digo a un niñito que era con 4 años que estaba haciendo en esa olla, que se estaban cocinando al interior de la casa, y me dice que el almuerzo. Y a mí se me ocurrió levantar la tapa, ¿eh? Y vi dos papas, me acuerdo hasta el día de hoy, pasan muchos años. Y ahí tú tuviste, uno puede haber tenido un quiebre, porque tú miras ahí al frente unas casas bien consolidadas, bien constituidas, qué sé yo, y la palabra clave que me entregó el asistente social era cómo podíamos cambiar, ¿no es cierto? Porque esa persona que no había tenido nada en toda su vida, no sufre porque nunca tuvo nada. Siempre una persona de extrema pobreza. Hay un círculo de la pobreza. Y ahí hay un quiebre en mí. Mire, aquí yo tengo que hacer algo. Y finalmente era darles herramientas a familias, ¿ya? Para que pudieran salir de esa pobreza. Y así nace mi vocación y mi compromiso por las causas sociales, y me comprometo particularmente con esa población, y posteriormente le llamo botado, alcantarillado, vivienda, trabajo. Bueno, y ahí, siendo era muy joven, nace esa inquietud y esa vocación, porque si no uno puede rebelarse, ¿no? Cuando ve pobreza y contraste, no. Hay otra alternativa para que los ciudadanos puedan salir de su condición de pobreza o su situación cuando están menoscabados en la vida. Y ahí un cambio. Y de ahí me dediqué justamente en ese departamento de la Municipalidad de Viña del Mar a trabajar en el tema comunitario, social. Posteriormente, en la década del 90, llegué al Congreso a asesorar a parlamentarios, Bartolucci, Juan Ferrer primero, Bartolucci, el almirante Jorge Arancibia, el presidente de la Cámara de Diputados, Mundo Luchán, y en paralelo ejercía el cargo de consejero, ¿ya? Así que me permitió tener la relación siempre territorio con el caso del Consejo Regional, pero a su vez la parte política trabajando desde el Congreso Nacional. Y eso es lo que más o menos en términos sencillos, digamos. Trabajé también en la Secretaría de Media Salud, en IFOP, y ahora estos últimos años y medio he estado en la Universidad Católica de la Universidad de Ñelmar. Oye, en cuanto a tu familia, ¿cómo está constituida?
Mi señora, tengo tres hijos, una que tiene 22, que acaba de egresar de la Olfidaña de Derecho, la otra chica está en cuarto medio, tiene 18, y el otro chico, que el Conchito, tiene 13 años, así que tengo repartidos los chicos. No me puedo morir todavía, tengo mucho tiempo todavía para poder que salgan de la universidad. Y entiendo lo que me han contado también que dentro de tu, de tus especiales cariños están varios animales también Ah, tengo, sí, que pues tengo como... Pero ya he perdido la cuenta también cuánto puedo sepultar, porque si los perritos... tengo seis mascotas, seis perritos, tengo dos gatos y tengo tres caballos. Los caballos los tengo en Limache, sí, no los tengo allá, pero no los tengo en la casa, yo vivo en Quillota. Pero tengo dos gatos, seis perritos. ¿Ah? Efectivamente, yo trabajo mucho con las organizaciones animalistas, por la vía propia. Nosotros todos los animales han sido adoptados, muchos de ellos de la calle, otros de caniles. He tenido mucho más en la vida, pero han fallecido. Y también trabajo mucho con las organizaciones de autismo, ¿ya? Yo tengo una hermana con síndrome de Down y eso también me hizo tener una cercanía muy especial con esta condición. Y a su vez ahí mi hermana es directora, mi otra hermana, mi segunda, es directora de un colegio en Villamar Especial, Rapa Nui. Y también he tenido un compromiso especial con las TEAs, los niños con trastorno de autismo. Es decir, ahí están mis ejes de trabajo y posteriormente me eligieron en la región como presidente de Foro del Cáncer. Me he dedicado mucho tiempo a esta iniciativa donde hay médicos, donde hay funcionarios de la salud, académicos, y donde tenemos un gran proyecto que es nuestro sueño, que es construir el macrocentro cáncer adosado al Hospital Pereira. ya, Esto es una pincelada, porque si no podría darte el lata. Estoy escribiendo un libro, ¿eh? Está terminado el libro, lo vamos a lanzar yo creo que a fin de marzo. perfecto. Marisol, Sí, hola Manuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, no tanto tiempo, vimos hace no mucho rato. Así es. Eh, mm, Mira, hay mucha gente que se pregunta porque esta cosa, digamos, yo te conocí también en el tema de las militantes de la UDI, ahora ya no estás en la UDI, ¿ya? Eh, ¿Cómo es estar dentro de la política y que de repente tu partido no sea lo que tú esperabas y tengas que tener la decisión de salirte de él y de volar con otras alas? Mira, yo creo que lo más importante cuando uno ingresa a un tipo, estas instituciones, que son los partidos políticos, que son obviamente la fortaleza de toda democracia, es cuidar los principios y valores que uno proyecta, porque algo ingresa a uno y compromete una militancia, deja de ser libre, porque compromete su, uno se adhiere a un partido político, ¿no? A una causa, a sus principios, a sus postulados. Y yo el 2019 se vino produciendo mucho antes una desafección, ¿eh? Y esa desafección tenía que ver en que no había una coherencia entre el discurso y los hechos, ¿eh? Me incomodaba mucho cómo se votaba en el Parlamento, ¿ah? Y que esto ocurrió, porque a uno que sea repetitivo, cuando murió Jaime Guzmán perdimos la brújula, perdimos la guía. ¿M? La guía que siempre éramos un partido pequeño, monolítico, pero respetado, ¿ya? Y escuchado, ¿ya? Y eso fue la doctrina que estableció Jaime Guzmán. Pero posteriormente, cuando se apostó a los éxitos electorales, el partido creció de manera desmedida y con mucha gente que tú tomabas de la farándula o de otras áreas de la vida, y donde no había necesariamente este componente doctrinario, ¿ah? Y votaban como querían, ¿ah? Y votaban como les parecía la gana. Entonces, porque no había un compromiso doctrinario con los principios, con los valores. Entonces, eso empezó a generar problemas en la UDI, y eso fue, y también pasó con Renovación Nacional, y ha pasado con todos los partidos. Y por eso que hay que ser muy cuidadoso y muy disciplinado. Y eso yo le he dicho a los amigos del Partido Republicano, que cuiden su democracia interna, que cuiden, no puede haber grupo ni subgrupo, porque es súper relevante. Cuando tú empiezas a colocarle apellidos dentro de los partidos, es el comienzo de la debacle. ¿No? Le pasó a Renovación Nacional cuando estaban los liberales y los conservadores, siendo un partido joven. Entonces, los partidos son tremendamente importantes y la disciplina partidaria, porque tú debes recordar que hace poco, en este Parlamento que está terminando, y bajo el presidente Piñera igual, votaban como querían. El gobierno tenía una representación parlamentaria importante, pero cada uno votaba, sobre todo el tema de los retiros, por ejemplo. Entonces hay proyectos que son tremendamente de principio y valores. Entonces, para terminar tu pregunta, esa desafección, que no solamente fue mía, de otros más, terminó que la UDI hoy día sea menos influyente, tenga menos representación. De hecho, en esta región tiene un solo diputado, y eso le va a costar mucho recuperar, porque gran parte de ese espacio lo tomó además el Partido Republicano. Así es. Cristian, Sí.
Bueno, Manuel, gusto saludarte nuevamente. Hay una alta expectativa con el gobierno en general. Hoy día vemos cómo está agotado el país, ¿cierto? La crisis que se ha desarrollado hace ya 4 años o más incluso, pero hemos estado bien votados. Como región hemos estado muy votados. Hoy día vemos cómo perdimos Valparaíso, cómo la seguridad también se perdió en Viña del Mar, eh, en la crisis que está ocurriendo con el puerto, las tomas, etcétera. Y yo quisiera saber, y claramente también todas las personas que nos están escuchando deben tener esa ansiedad de conocer un poco cuál es la mirada del nuevo delegado presidencial, cuál es el diagnóstico que tiene el nuevo delegado en relación a las principales temáticas, cuáles son los principales temas que hoy día urgen en la región y cómo tú, como delegado presidencial, vas a enfrentar esto con la estructura y la musculatura del gobierno. Mira, lo primero que tú debes saber, Cristian, porque eres militante del Partido Republicano, que lo que hizo que José Antonio Kast ganara la presidencia es porque recogió de mejor manera los sentimientos del país y que tienen que ver con la inseguridad, el tema de la economía, el tema del empleo, la migración y la salud. Y ahí va a estar considerado los principales ejes. No hay mucho espacio para proyectos personales, ¿ah? Así, no hay ninguno. No obstante, igual hay demandas que tenemos que atender. Esto lo hemos discutido con los equipos políticos del gobierno, hemos discutido, conversado con los ministros, con los subsecretarios, porque igual tú tienes que hacerte cargo de prioridades o de proyectos de continuidad. A tu pregunta, por ejemplo, tenemos que dar respuesta al desalojo de la toma de San Antonio. Es un tema de continuidad. Por ejemplo, tenemos que avanzar en dar respuesta a los proyectos de lista de espera, que ustedes como Consejo Regional también suscribieron un compromiso financiero para poder dar respuesta a las demandas de las familias que están muchos años esperando. Pero en concreto, lo que se nos ha pedido es tener una muy buena coordinación con la autoridad de gobierno regional, con los alcaldes, y hoy día estamos elaborando las ternas para los CEREMI, especialmente lo que se refiere al CEREMI de seguridad, que es determinante, y además le hemos pedido al gobierno entrante, del gobierno del presidente José Antonio Kast, que destine el presupuesto que necesitamos, porque ustedes deben saber que cuando se creó el Ministerio de Seguridad quedó cojo. Se crearon los cargos de los delegados de seguridad provincial, pero no están los presupuestos. Por lo tanto, es imposible que solo el CEREMI de seguridad enfrente los conflictos que nos golpean con el narcotráfico, la delincuencia, el contrabando y los problemas que tenemos en los puertos como San Antonio, que incluso el fiscal nacional nos ha dado una alerta de lo que está sucediendo allí. Entonces, yo a tu pregunta va a haber temas y por eso nos van a evaluar, por eso van a medir cómo hacemos la bajada de las políticas prioritarias del gobierno en enfrentar la inseguridad, el tema del empleo, en respecto al empleo, reactivación económica, tenemos que acelerar o poner todo nuestro énfasis para reactivar los proyectos que están frenados o ayudar a que saquemos las iniciativas que están detenidas en distintos trámites de escritorio de algunos burócratas de la administración pública, porque necesitamos trabajo. No es posible que tengamos hoy día como región 2.000 mujeres en programas de empleo de emergencia con sueldo de 150.000 pesos y 300. Es un tema que no es digno para una persona, sobre todo la mujer que es dueña de casa. Y tenemos que hacernos cargo también de proyectos que reactivan nuestras ciudades, como es el Puerto Valparaíso, que se vota esta semana la evaluación ambiental. El Puerto San Antonio, entiendo que va a ser este año su tramitación. Y ahí nos pidieron una adecuada coordinación con la Seremía. Recuerden ustedes que el delegado preside el sistema de evaluación ambiental, por tanto tenemos que votar los proyectos que van a ingresar. Y en materia habitacional, que también genera mucho trabajo, la construcción, ahí tenemos un tremendo ministro como Iván Poduje, no solamente hacerse cargo de la reconstrucción de Viña y Quilpué, sino que también lo que es la megatoma, y abordar otras demandas, teniendo presente que la región del Paraíso tiene un déficit de 100.000 viviendas. Entonces, Cristian, hay trabajo diverso, prioridades, y dentro de las prioridades hay otras urgencias que no vamos a poder dejar votadas o postergadas. Tenemos que igual preocuparnos y ahí necesitamos una adecuada coordinación con todos los ministerios. Sí, en breve, para nuestros auditores, ¿qué Perdón, atribuciones? perdón, déjame. Y hay algo que nos pidió especialmente, lo discutimos con el ministro de Grimes, el tema del transporte, es la licitación de transporte público. Tanto en tu territorio que representas, Cristian, tenemos un grave conflicto con el transporte público, con la licitación, fallida, con problemas.
una licitación que se hizo con un estudio no actualizado de origen-destino de 2015. Hoy día la población ha crecido de manera diferente y tenemos también, y ya tuve reunión con el alcalde y los próximos días con los ministros, el problema de la conectividad Hospital de Marga Marga, que se debe estar aperturando en el mes de junio, julio. Entonces yo he estado ya trabajando con los distintos actores para que cuando esté instalado el día 11 podamos avanzar en soluciones prontas para poder dar respuesta a la demanda. Y yo he dicho que la gente va a ver los cambios en la calle, no lo va a ver por titulares. Eso. E integrar bien las regiones insulares, o sea, los territorios insulares que también están dentro de tu espectro de trabajo. Así es, eso es un tema aparte. Los dos territorios insulares son muy complejos por la particularidad de las autoridades también y por las Así es. distancias, ¿no? Así es. Oye, Gracias, Manuel. estamos conversando con don Manuel Millones, próximo delegado regional presidencial, que comienza su función a partir oficialmente del 11 de marzo, pero que sabemos que ya está en pleno trabajo tratando de conformar sus equipos de trabajo. Para que nuestros auditores entiendan bien, antes existía la figura del intendente regional, ¿no es cierto? Que después cambió la ley y hay un delegado presidencial y hay un gobernador electo a través del voto popular. ¿Cuáles son las atribuciones y responsabilidades de uno y otro? Mira, la función más importante y prioritaria del delegado es la coordinación de todos los servicios públicos de la región, todos, y hacer las bajadas de las instrucciones presidenciales sectoriales y alinear las políticas públicas. Por lo tanto, en definitiva, es la subordinación al delegado que representa al presidente de la República. Es decir, no puede haber islas dentro de la administración del Estado. Esa es la principal función, ¿ya? Hacer la bajada, las presentaciones, la presentación del presupuesto, defender el presupuesto de la nación, ¿ya? Abordar los temas sectoriales, como lo acabo de mencionar, la seguridad, la salud y otros. Y el gobernador es el representante de la ciudadanía porque es el que elige el pueblo, ¿no? Y él tiene sus propios ámbitos de competencia, él administra junto al Consejo Regional más de 100.000 millones de pesos y él también tiene que coordinar o cohabitar con el delegado por lo que yo señalo. Si yo quiero darle respuesta, por ejemplo, a un retén de carabinero, a un hospital, no, el delegado no tiene una caja chica para comprar una ambulancia, ni para comprar un carro de carabinero. Sí lo tiene el gobernador y el consejo. Yo debo sentarme con el gobernador y con el consejo a pedir apoyo para una política pública donde claramente se produce esta cohabitación. Esto fue un híbrido que salió legislativo, nosotros no queríamos esto, y finalmente salió esta normativa forzada, donde hay espacio de conflicto, por cierto, y cosas absurdas. Por ejemplo, no es posible que el gobernador no tenga ninguna facultad en materia de emergencia, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando ocurrió el 2014 en Valparaíso o en Viña del Mar, solamente es un apoyador con plata, ¿no? Entonces creo que es importante que se sumen las autoridades porque una emergencia no hace distingos políticos, requiere la mayor cantidad de fuerzas y recursos para enfrentar y ayudar a los compatriotas que lo están pasando mal. Y por eso tenemos que modificar las normativas que tenemos hoy día para que permitan una mejor cohabitación y cooperación entre ambas autoridades. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa y normalmente le pedimos a nuestro invitado que elija alguna canción para que también la gente conozca un poquito los gustos musicales. Mira, yo te pediría, no, me gustan todas, pero como pediría cualquier canción de Tom Jones, Cualquier canción. cualquiera, cualquiera. Ya. Vamos a preguntarles ahí a nuestros controladores con qué canción nos vamos al intermedio musical con algo de Tom Jones. ¿Mm? Oye, esa canción a mí me encanta, Manuel, She's a Lady. La encuentro, además que Tom Jones, yo encuentro que es increíble como no ha perdido la voz hasta el día de hoy. Exacto. Sí. Tuve la Increíble. suerte de escucharlo en el Teatro Municipal de Viña, cuando está una maravilla. Yo lo fui a ver en la arena en Santiago hace no sé cuántos años atrás, y te juro que me sorprendió, porque es increíble que es como que escucharlo hace Sí. 20 años, impresionante. Yo te quiero llevar a otro tema, que es un tema país, pero que nosotros como región también de alguna manera nos golpea, que es el tema de la migración. ¿Ya? Yo tengo entendido que hay en nuestra región hay un gran número de recursos de amparo que la Corte ha fallado a favor de los migrantes expulsados, porque se expulsan, digamos, los migrantes que están ilegales, pero que al final de cuentas se deja sin efecto, ¿ya? Y se quedan en Chile. Pero esos migrantes que están expulsados no tienen las condiciones ni los requisitos para sacar una visa. Entonces,
¿Cómo se hace con esos migrantes que no se pueden regularizar? ¿Cómo va a ser el tema, digamos, cómo se va a enfrentar este tema del control migratorio para regularizar o no regularizar a estas personas que no, que en el fondo están expulsados, pero la Corte dice que no, pero al final de cuentas queda como en tierra de nadie? Mira, es que estamos a la espera del tema legislativo que lo ha planteado incluso el presidente y no sé si ustedes se recordarán, recientemente la ex ministra Toá está pidiendo que se regularicen los 160.000 migrantes que están hoy día con una vía de por ser deportados, ¿no? Y esto va a ser un tema legislativo. Ahora bien, quiero decir que el Servicio de Migración fue retirado de la competencia del delegado presidencial. Ah, Hoy día esa responsabilidad está en otro servicio, que es el Servicio de Migraciones, que tiene un director regional, que es un cargo por ADP, y por tanto esa competencia que tenía el delegado hace 2 años atrás hoy día no está. Lo mismo que la seguridad. La seguridad se creó un CDM de seguridad y por tanto esa competencia depende de la ministra de Seguridad, que es la ex fiscal, y por tanto hay una dualidad de funciones. Si bien es cierto, el delegado no lugo su responsabilidad final, pero en la primera línea, diríamos, es el de CDM de seguridad. Entonces, en el caso volviendo al tema de la migración, es un tema súper complejo, ¿ah? Porque a mí me tocó como candidato observar muchos migrantes en la zona del interior, especialmente San Felipe en el trabajo de la agricultura. ¿M? Y esto es importante por lo siguiente, hay migrantes que trabajan de manera temporal, incluso vienen muchos bolivianos y peruanos a ese trabajo temporal de la extracción de la fruta, y hay otro migrante, digamos, que es el que se queda. El que había originalmente hace un par de años atrás se fue, que era el haitiano, y ese fundamentalmente estaba en esa faena que era del área de la agricultura, de la recolección de la fruta. Hoy día el migrante es distinto, está el migrante peruano, haitiano y otros. Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque el fenómeno que se produce en el agro, ¿ya? Es que muchos de los chilenos que es un trabajo no bien remunerado, ¿ya? No hay mano de obra. ¿No? Y entonces se recurre a la mano migrante. ¿Ya? Especialmente en estos casos vienen contratistas. ¿Ya? Esto en todo Chile, no solamente aquí en la región. Entonces también es importante porque esto no ocurre como en los países europeos. ¿Ah? Hay trabajo que no quieren hacer los chilenos, ¿ah? Porque es trabajo duro, de sol a sol. Imagínate San Felipe 30 grados, 40 grados, a todo sol. Es un problema. Y el segundo problema que tenemos es respecto a la baja natalidad. Recuerden ustedes que el año pasado la mayor tasa de natalidad de la región fue de migrantes, ¿ya? No fueron de connacionales. Entonces tenemos que abordar en su integridad el problema. Efectivamente, lo que más nos incomoda y molesta es los delincuentes migrantes. Eso deberían sacarlo al tiro, a todos, están catastrados. Y en segundo lugar, aquellos que finalmente no van a poder regularizar nunca. ¿No? Y esto es un tema que tenemos que hacer paulatinamente. Esto no va a ser de inmediato, no sé que lleguemos el 11 de marzo y lo saquemos todo. No, yo creo que es un tema que estamos esperando, un tema también, un cambio legislativo y una mayor colaboración, porque si el esfuerzo que está haciendo el presidente José Antonio Cast de este corredor humanitario, ¿no es cierto?, para llegar a Venezuela, porque la mayoría son venezolanos, eso funciona a la medida que tengamos la colaboración de los países para hacer este corredor, ya sea aéreo o terrestre. Entonces, se requiere todavía mucho trabajo y yo esperaría ahí la opinión ya del Ministerio del Interior, que son los especialistas que van a hacer una propuesta al país sobre cómo vamos a resolver el problema de la migración. perfecto, Perfecto. gracias. Cristian, Sí, bueno, es tremendamente interesante esta materia porque ya comenzamos a ver un poco cuáles serían las luces más concretas del actuar, como lo comentaba en el bloque anterior, ¿verdad? Que hay una alta expectativa, ¿verdad? Y queremos ver cuáles van a ser los enfoques. Manuel nos comentó el tema de la seguridad, un principal eje, la salud, etcétera. Manuel, yo quisiera preguntarte respecto a lo que se refiere a emergencia, a cómo coordinar la emergencia en la región, a cómo hacer estos brazos articuladores con Senapred desde la delegación. ¿Cómo piensas tú estructurar un modelo que permita hacer funcionar las cosas en el fondo? Trabajar mancomunadamente con carabineros, con la PDI, con los municipios, seguridad ciudadana. ¿Cuál es tu visión respecto a Tú, eso? Porque hay altas expectativas en seguridad. tú lo dices muy bien, Cristian. Mira, en este hecho que ocurrió ahora en Viña del Mar, la denuncia de la Contraloría, se da cuenta que no hay un protocolo, ¿ah? No hay un protocolo Ya. para enfrentar
en lo que se refiere a la denuncia de la Contraloría de las compras. Las Ya, compras que son inmediatas, tratos claro, directos, porque tú no puedes esperar hacer una licitación a 30 días para contratar maquinaria o contratar camiones de aljibe. Y hemos estado trabajando con un equipo de abogados este fin de semana en cómo preparamos un protocolo que permita ser estandarizado para el país, ¿ah? ya, Tomando la experiencia de las desgracias de 2014 en Valparaíso y Viña del Mar, es que necesitamos trabajarlo con la Contraloría. Fundamentalmente esto no es menor, porque tú necesitas de parte del Estado el apoyo para las compras públicas para ir a enfrentar una desgracia, sea aluvión, lluvia, incendio. Y eso, estimado Cristian, no hay, ¿no? Lo único que hay tiene que estar en mercado público y una cosa engorrosa que no hay un protocolo que permita facilitar las compras públicas. Entonces estamos trabajando en esa línea. Por ejemplo, yo soy partidario de establecer un registro de proveedores que sea vinculante para el mercado público. ¿Para qué? Para que el mal proveedor que me preste un mal servicio en algún minuto de emergencia yo lo borro, ¿ah? Entonces es un requisito. Yo no, hoy día no existe eso. Entonces muchos gallos frescos que no prestan las labores o que te dejan botar las pegas o que simplemente cobran un precio abusivo fuera de mercado y tú por la emergencia tienes que pagarlo y lo vuelves a contratar. Entonces, primero, es un tema que estamos proponiéndolo a ver cómo lo implementamos a raíz de lo que nos dijo la Contraloría, de no tener un protocolo. También, Cristian, una cosa muy interesante, no hay un protocolo para las donaciones. Fíjate que recientemente se un dictamen. Todas las donaciones que llegan a una municipalidad y se distribuyen deberán ser inventariadas, porque ya pasan a ser patrimonio del fisco, del Estado o del municipio, para que tú puedas hacer un seguimiento a quién le donaste y no sea discrecional y no tenga un destino político de carácter electoral. Por ejemplo, nada hemos aprendido de la emergencia y no hemos regulado. Ahora recién sale un dictamen para poder ordenar y necesitamos establecer un protocolo de acuerdo a lo que nos ha dicho la Contraloría. Y tercero, tu pregunta que es ya el combate mismo del incendio, tampoco aprendió mucho. Recuerda que por eso ocurrió lo de Viña del Mar, que presenta que se creó Senapred, hubo planes de emergencia, planes comunales y provinciales, estos planes no estaban. Entonces ahí te das cuenta que tenemos que crear espacios de mejor coordinación, ¿ya? En Senapred, Ministerio del Interior, incluso el Gobierno regional, que nos permita actuar más coordinadamente. También tenemos que equipar a nuestras autoridades, en este caso los servicios. Recuerden ustedes que no había sistema telefónico para la emergencia en Viña del Mar, que era la que los bomberos decían, llegábamos a ciega, también se cayó el sistema radio. Entonces tenemos que mejorar y ahí lamentablemente, estimado, no tenemos todavía las adquisiciones o el aprendizaje para enfrentar ese tipo de emergencia. Entonces nos podría volver a ocurrir. Y tercero, yo, que era mi área, muchos de los sectores quemados se van a volver a quemar y está la gente instalada ahí mismo. ¿M? Entonces, y ahí tenemos que trabajar adecuadamente la planificación de los territorios, donde de verdad, porque está definido los instrumentos de ordenamiento territorial, donde tú puedes instalar y donde no te puedes instalar, y la gente se ha instalado igual, y por tanto esa gente está expuesta a sufrir desgracias de nuevo. Entonces, yo tengo una conversación pendiente con la Armada y te quiero anticipar algo. Estamos trabajando con la Academia de Guerra, con una de las universidades, en formar monitores para la prevención de desastres naturales, ¿ah? Con las debidas certificaciones. Esto va a ser piloto país, ¿ya? Vamos a tener una tremenda herramienta, porque los marinos saben hacer la pega, y el centro comando de la emergencia estaba, la Academia de Guerra, y ahora estamos combinando esfuerzos de la academia con, en este caso, con la Academia de Guerra para efecto, perdón, con la Academia de Guerra, bendigo, para crear voluntarios, pensando que tenemos 140.000 estudiantes, pero además, si nosotros hubiéramos organizado la comunidad, perfectamente hubiéramos podido responder de mejor manera a lo que nos aconteció en Viña del Mar y Quilpué. Y queremos crear un voluntariado de estudiante universitario para también poder socorrer, colaborar y no entorpecer, porque muchas veces los jóvenes que llegan con la voluntad del mundo, pero no tienen elementos mínimos para enfrentar, y muchas veces en 2014, 2018 hubo como 500 niños accidentados, particularmente con clavos y heridas, porque no tienen preparación, solamente lo van con su amor y cariño a ayudar al prójimo, pero no están preparados lo que les interesa es formar un ejército voluntario para disponerlo para esta emergencia cuando acontezca. Ah, perdón, y tercero, también el tema de los centros de acopio, ¿ah? Tenemos que tener lugares disponibles para acopiar mercadería, no lo que nos ocurre siempre que donde estamos improvisando, donde guardan mercadería y cómo lo dispone para una catástrofe, incluso para los albergues. Mira, disculpa, yo encuentro eso, esa claridad es la que nosotros necesitamos. Yo fui director de desarrollo comunitario por varios años en la Municipalidad de Limache, me tocó enfrentar un incendio
y trabajar con distintas entidades, pero a mí me marcó mucho el ex intendente de la época, Jorge Martínez. Llegó, apenas se habían quemado más de 25 casas, llegó con todo el staff, todo el equipo de la intendencia, con todos los seremis, etcétera, y comenzó a dar directrices claras, directrices en donde sabía de lo que estaba hablando, la norma, la ley, etcétera, y pudo sacar adelante un equipo de Ceremi, de directores regionales que nos ayudaron mucho como municipio. Yo todavía tengo esa carta Gantt, ¿ya? De cómo hacer que en el fondo con la voluntad y el profesionalismo el trabajo tenga fruto a corto tiempo en favor de los damnificados. Y hoy día tú vas a Limache, al sector de Callejón Cabrera, y hay 27 casas reconstruidas en el primer año, las viviendas de emergencia llegaron en su momento, funcionaron todos los seremis y todos los directores como correspondían, y ahí tú te das cuenta, Manuel, que primero que todo hay voluntad, lo otro es un tema de empatía en el servicio público que es importante y profesionalismo con el conocimiento del aparataje público, de lo que tú bien decías, el tema de las compras, etcétera. La emergencia se supera cuando se trabaja antes, cuando hay prevención y cuando hay preparación. Reactivamente es lo que vimos hoy día en este gobierno que todavía no es capaz de reconstruir y de darle dignidad a la gente de Viña del Mar y Quilpué. Eso es lo que hemos hablado con la Armada, con la escuela, con la Academia de Guerra y con la universidad y con los profesores, que nos interesa formar monitores, ¿cierto? Para prevenir y para que la autoridad sepa automáticamente en cada junta de vecinos qué persona está formada y va a ser el primer persona que nos va a colaborar para enfrentar en su medida esa emergencia en espera que lleguen las fuerzas, en este caso policiales, bomberos, Senapred. Hoy día eso no está diseñado y eso es posible hacerlo con voluntad, con colaboración y con disposición a hacer las cosas bien. Y ese es nuestro ánimo, estimado Cristian, de trabajar en esta y en otras materias y de aquí vale mucho la experiencia. Yo te quiero decir que yo en el incendio de Viña del Mar, particularmente, me di cuenta en el terreno que se había quemado los negocios en el Olivar y perdón, en Villa Independencia. ¿Y qué es lo que come la gente los días? Pan. ¿Ya? Y habían ollas comunes que se fueron armando esporádicamente, o espontáneamente, perdón. Y yo Espontáneamente. armé una panería en Santa Julia con recursos propios. Ricardo Urenda, que es concejal de Concom, me facilitó en los hornos y en mi vehículo fabricábamos con voluntarios en la Junta de Ciudad de Santa Julia 1.200 panes diarios que los repartíamos en mi auto a todas, durante 6 meses a todas estas, en este caso a las ollas comunes. Y después me di cuenta que había otra debilidad, que no había luz. No había... Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos una lavandería en donde había luz, colocamos una lavandería y secadoras gratuitas, y además ya me colaboró la concejala Antonia Escarela, que donó las máquinas, y un amigo que está en Viña me colaboró con un delivery de ropa mayor. Entonces, y tuvimos 6 meses. Entonces, tú te das cuenta que si esas iniciativas surgen de uno, muchas otras iniciativas privadas que son maravillosas, se pueden hacer y estar preparados para cuando ocurra una desgracia, tú sabes, oye, nos falta el pan, nos falta la luz, nos falta, se puede hacer. Y los delivery funcionó espectacularmente bien. Nosotros llegamos, los días viernes retirábamos la ropa gruesa, les di el teléfono de la lavandería y todo con donaciones que aportaban directamente a la lavandería o a donde estaba el molino que me traía la harina. Así se hacen las cosas. Entonces uno tiene experiencia de colaborar y todos pueden colaborar en la medida de su esfuerzo. Entonces, yo creo, Cristian, que el eje en esta región siempre ocurre en desgracia. Si no son los incendios, si no son los terremotos, si no son los tsunamis, y lo más probable es que la administración del presidente del CAS nos toque una emergencia y tenemos que prepararnos en cualquier punto de la región y para eso estamos trabajando. Estamos conversando con don Manuel Millones, delegado presidencial, a contar del 11 de marzo, designado el sábado pasado por el presidente electo José Antonio Kast. Manuel, quería pasar a otro ámbito. La única sede de un ministerio que tenemos en la región de Valparaíso es el Ministerio de las Culturas y que ha salido muy a la luz, ¿no es cierto?, el tema del financiamiento para un festival pornográfico. ¿Cómo Valparaíso enfrenta todo el tema cultural que significa que una ciudad declarada Patrimonio Universal, ¿no es cierto?, como es Valparaíso, que tiene una belleza de alguna manera que ha sido opacada y ocultada por los grafitis, por las incivilidades, etcétera? ¿Cómo piensas tú
poder recuperar ese Valparaíso de antaño que fue el puerto principal de la costa del Pacífico a mediados del siglo XIX. Mira, yo tuve una larga conversación la semana, el viernes y el sábado, primero con el ministro futuro, ministro entrante Undurraga, y el sábado me senté al lado en el acto que tuvimos con el presidente, con el subsecretario de Patrimonio, el señor de la Cerda, que ya fue subsecretario en su minuto. Y hablamos particularmente de Valparaíso, ¿no? Hablamos porque yo había estado con la primera dama, con Pia Adriasola, en dos oportunidades. En la primera vuelta y en la segunda, ella, cuando ganó José Antonio, ella vino a agradecer. Y nos juntamos en los dos lugares, en el lugar patrimonial, pero donde están los Rayados, el Callejón de los Meados y una serie de lugares de lo que uno no quisiera de un sector patrimonial. Y en la otra visita la llevé a ver el lugar pujante, que es donde está el Museo del Inmigrante, Cerro Concepción, Alegre, todos esos lugares que se da cuenta de que con buena iniciativa privada, pero que la autoridad te facilite la inversión, podemos cambiar las cosas. Y el presidente José Antonio Caz y su esposa tienen una especial preocupación por el paraíso. Y es un mandato que nos entregaron: enfrentar el grafiteo, sancionar a aquellos inescrupulosos que rayan los monumentos históricos y levantar la ciudad. Así que, y tenemos Valparaíso con el subsecretario un proyecto maravilloso que es el Archivo Nacional, pero sede regional, que ya debería entrar a etapa de financiamiento al CORE, y espero que Cristian nos ayude. Esto es una sede de toda la documentación pública de la región, que hoy día la mandamos a Santiago, va a estar acá. Esto es muy importante para los estudiantes y para la historia, en que toda la documentación pública que se archiva, ya histórica, va a estar en este archivo nacional, sede regional, se va a emplazar en Serrano, en los terrenos del antiguo Palacio Sobercazó, que fue destruido por un incendio. Por ejemplo, tenemos la preocupación del subsecretario, porque lo hemos trabajado con él, cómo recuperamos el antiguo proyecto de neurociencia. ¿Qué hacemos con ese espacio que es público, que está ahí botado porque fracasó el edificio de neurociencia? ¿Cómo nos preocupamos de recuperar la Plaza Sotomayor, que es un tema importante para la Armada y para todos los que están allí? ¿Cómo colaboramos y estamos trabajando en la recuperación de la Iglesia de los Apóstoles? Es decir, hay una especial perdón, y además la preocupación por los ascensores, que es una larga demanda de los porteños y cuyos ascensores mayoritariamente son de propiedad del Consejo Regional, que fueron adquiridos bajo la primera administración del presidente Piñera. Estamos ya en la parte final del programa. Manuel, te agradecemos, sobre todo que sabemos que estás tratando de tomar unos días de descanso, pero sabemos que has sido permanentemente interrumpido, llamado y seguramente tu WhatsApp debe estar inundado de mensajes. Te deseamos mucho éxito, porque el éxito tuyo es de la región y el éxito de la región también es el éxito de Chile para salir de esta grave agonía que nos ha tenido el gobierno, que ya está pronto a dejar el gobierno. Así que mucho éxito, mucha suerte también y que Dios te acompañe tu quehacer y todo lo que tienes, los tremendos desafíos que te han asignado. Así que le dejo el micrófono a mis colegas, Cristian y Marisol, para que se puedan despedir también. Bueno, Manuel, ha sido un placer y un gusto verte. Además de eso, saber de tu nombramiento, creo que eres la persona idónea para liderar esta delegación presidencial. Es un gran desafío, un gobierno que viene, como dice su eslogan, es un gobierno de emergencia, porque realmente, aunque la gente no lo crea, sí estamos en una emergencia en varios frentes. Y bueno, como dice Reinaldo, me uno a sus palabras, te deseamos todo el éxito, toda la paciencia y todo el tesón y la fortaleza, porque no vienen de tiempos fáciles, no va a ser así como una cosa muy tranquila. Así que qué agradable haberte tenido en el programa. Como siempre, yo digo que nos falta tiempo siempre para poder seguir conversando de las cosas interesantes que nos dicen nuestros entrevistados, y tú eres uno de ellos. Gracias, muy amable. Cristian. Manuel, sumarme a los deseos de éxito de tu periodo, ¿verdad? Como delegado presidencial acá en la región de Valparaíso. Bueno, no está de más también decir que cuentas con todo nuestro apoyo, ¿cierto? Desde el Consejo Regional. Tenemos que armar equipo por el bien de la región de Valparaíso, por el bien de nuestro país.
por supuesto con los lineamientos del gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Y nada, yo creo que en esta entrevista la gente que nos está escuchando te pudo conocer, a lo mejor hay algunos que no sabían de ti, tuvieron saber tu trayectoria, que eres un hombre con experiencia y que claramente sabes a lo que te vas a enfrentar. No vienes a improvisar, no vienes a innovar de la nada, vienes a trabajar con mucha experiencia y eso yo creo que es un tremendo aporte para la región de Valparaíso. Así que nada, desearte todo el éxito y bueno, acá estamos para lo que necesites también. Gracias, Cristian, Marisol y Reinaldo, en una región compleja. Yo he tenido la oportunidad, porque los conozco, pero ya me reuní y he conversado con los gremios de transporte, de los pescadores, de los portuarios, de la salud, me falta la NEF, entre otros grupos que son importantes escuchar. Lo que a uno le interesa, puerta abierta a los primeros presidentes, línea directa, conocer, escuchar. Muchos problemas nacionales nos repercuten en la región, pero nos afectan también. Nos afecta cuando se corta la Avenida España por un problema no resuelto de un gobierno, ¿no es cierto?, que nos ha ocurrido varias veces. Nos afecta cuando queman neumáticos en Valparaíso, porque además de contaminar, afecta el normal desarrollo de la ciudad. Nos afecta cuando se toma en un liceo, nos afecta cuando se toma en el Troncal Sur. Entonces, tenemos que trabajar muy de la mano, Cristian, con el Consejo Regional, con los alcaldes, con los gremios, y estar y anticiparse a los acontecimientos y dar respuesta a las demandas. Ahora, claramente es probable que muchas demandas que quedaron no resueltas o no abordadas y los sectores callaron, hoy día nos quieran pasar a nosotros la cuenta de promesas incumplidas de este gobierno. Así Y hay que es. ser súper justo con la historia. Es decir, cuando tenemos conflictos ambientales que tenemos un cabí, esos conflictos han sucedido todo este año y nos los he visto tomándose en presa. Entonces, ser súper cuidadoso de que, ojo, a quién le pasan la cuenta de aquellas cosas que no se cumplieron. Más allá de eso, mi tarea va a ser de coordinar, escuchar, trabajar, mucho terreno y mucha coordinación, fundamentalmente para dar respuesta y responder esas, como tú señalabas, esa expectativa que tiene la gente del presidente José Antonio Caz y su gobierno. Bueno, muchas gracias Manuel, gracias a nuestros auditores y los dejo cordialmente invitados para el próximo jueves 19 de febrero. Muy buenas tardes, que tengan muy buen fin de semana.